ingresaron. Listo. Disculpen, voy a presentarles nuevamente la pantalla. Internet fallando como de costumbre. Me confirman, ¿pueden ver la pantalla? Nine. ¿No? Bueno, voy Nine. a compartirla nuevamente. Nine. Bueno, permítanme un momentico. Creo que es... Ya. ¿Sí lo presenté? Ya. ¿Sí o no? Ya, Lero. Listo. Entonces, bueno, alguien me preguntaba por acá que cuál era la diferencia entre werden y würden. La diferencia es la forma en la que está conjugada, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Werden, ya sabemos, es llegar a ser. Eh, entonces, conjugado de esta forma, podría ser algo así como sería, ¿cierto? Él sería, yo sería, tú serías. Esa sería la forma, digamos, que adoptaría el verde conjugado de esta forma. Listo. ¿Había otra pregunta antes de pasar a esta segunda forma del conjunctives by? Eso qué pena, mi internet nuevamente ya la semana siguiente quedaron en venir a instalarnos un nuevo internet, entonces espero que la siguiente semana no sea tan malo. Voy a presentar nuevamente la pantalla y continuamos. Listo. Entonces les decía que la otra forma del conjunctives by no requeriría de dos verbos, sino solamente de uno. ¿Cuál sería ese verbo? El mismo, cualquier verbo que vayamos a utilizar en el conjunctives by, tal como si estuviera en pretérito. Entonces, miramos cómo se conjuga el verbo en pretérito. Y a esa forma de conjugación en pretérito le añadimos un umlaut en la primera vocal. Y así ya nos queda conjugado el verbo en conjunctives by. Y no necesitaríamos de dos verbos, sino de uno. Esta forma en lugar de la forma anterior. Todos los verbos auxiliares, los verbos modales y verbos irregulares que son muy, muy utilizados, como el verbo sein, por ejemplo. Entonces acá tenemos una tablita con ese tipo de verbos que
requerirían esta segunda forma del conjunctives by. Serían el verbo sein, el verbo haben, el verbo werden, el verbo finden, el verbo gehen, el verbo kommen, el verbo lassen, el verbo schlafen y el verbo wissen. Entonces aquí está la forma en la que se conjuga. En el verbo sein, pues ¿cómo es el verbo sein en pretérito? Waren. Entonces el conjunctives by simplemente es ese mismo pretérito, pero le agregamos el umlaut, la primera waren, veren, y se conjuga tal como se conjugaría en el pretérito, pero con el umlaut. Entonces, ich ware, ich wäre, wäre, si es wäre, recordemos por qué aparecen todos estos pronombres juntos, porque corresponden a la primera y a la tercera persona del singular. Y recordemos que en el pretérito, la primera y la tercera persona del singular tienen la misma conjugación. Aquí sería la forma con du. Aquí sería la forma de la primera y la tercera persona del plural, wir y sie, werden. Y aquí la segunda persona del plural, ihr. Y esta es la forma en la que se conjugan. Ich ware, du warst, du wärest, wir wären, ihr wäret, con el verbo haben. Ich hätte, du hättest, wir hätten, ihr hättet. Con el verbo werden, que es el que utilizamos como auxiliar para la primera forma del conjunctives by, sería ich würde, du würdest, wir würden. Con el verbo finden sería ich fände, du fändest, wir fänden, ihr fändet. Luego con el verbo gehen sería ich ginge, du gingest, wir gingen. Bueno, acá no es necesario el umlaut, obviamente, porque pues sobre la i no se, no, pues no. Du gingest, wir gingen, ihr ginget. Con el verbo kommen. Ich käme, du kämest, wir kämen, ihr kämet o ihr kämt. Con el verbo lassen, ich ließe, du ließest, wir ließen, ihr ließet. Listo. Y con el verbo schlafen, ich, wir schliefen, ihr schliefet. Y con el verbo wissen, ich wüsste, du wüsstest, wir wüssten, ihr wüsstet. Acá si quieren voy a dejar un momentico el cuadrito para que miren cómo se conjugan. Mientras tanto, no sé si tengan preguntas sobre esto. Nein, ja oder nein, sí o no. Línea, los verbos en esta lista deben ser conjugados con la segunda forma o uno puede escoger. Buena pregunta, muchas gracias, Lina. Listo. Recordemos. Antes les había mostrado una primera forma del conjunctives by, en donde requería dos verbos. El verbo würden, que nos serviría como auxiliar, más el otro verbo en infinitivo. Y acá estaba la forma del würden. Pero teníamos otra forma, que era simplemente utilizar un verbo a demostrar sin que requiriéramos otro como auxiliar. Esta segunda forma solamente se utiliza para los verbos auxiliares, todos los verbos auxiliares, todos los verbos modales y algunos verbos irregulares que son muy utilizados, que son muy frecuentes. ¿Como cuáles?
como el verbo sein, o como el verbo schlafen, dormir. Aquí pongo el ejemplo de esos. No, no todos. Por ejemplo, si el verbo, perdón, si es un verbo regular, deberíamos utilizar esta forma, la primera forma, el würden y el infinitivo. Si no es regular y por el contrario es un verbo auxiliar, un verbo modal o un verbo irregular muy utilizado, pues utilizamos esta forma. Pero si es un verbo irregular que no es tan utilizado, que no es tan común, entonces simplemente es la primera forma para la mayoría de verbos, la segunda forma para esos verbos especiales, como los verbos auxiliares o los verbos modales, o los verbos irregulares que son frecuentes. Alle Hilfsverben, Modalverben sowie einige unregelmäßige Verben, die häufig benutzt werden. Entonces, todos los verbos auxiliares, los verbos modales, como algunos verbos irregulares, los cuales se utilizan de manera frecuente. Eso es lo que dice esa frase en azul. Y bueno, acá les dejo la tablita. Está acá, un minutico. Si quieren, tómenle una foto, es muy importante. Listo. Y esta otra tablita de acá, otro minutico, si quieren, tómenle una foto. Listo. Respondí a tu pregunta, Lina. Ah, ya, bueno, Angie. Bueno, Cristian y Angie. Bueno, Cristian, no sé si eres Cristian o eres Carolina Juncken. Bueno, y Tatiana, esos verbos así es cuando queremos decir cosas que quisiéramos pero no se han cumplido. Digamos, yo iría, muy bien, eso es. O sea, el conjunctives by, ¿para qué se utiliza? Para indicar cosas que no son, que podrían ser, como deseos, por ejemplo. Entonces, en español, ¿cuál sería la forma? Vamos a mirar un ejemplo de los que tenemos acá arriba. Por ejemplo, Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. O esta, Ihr Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. Su amiga no iría a vacaciones sin dinero. O seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen. Sus colegas no llegarían tan tarde al trabajo. Simplemente posibilidades. No nos estamos refiriendo a cosas que son, sino que podrían ser. Para eso se utiliza el conjunctives by. Y les repito, para los que apenas llegan, tenemos dos formas de hacerlo. Una, utilizando el verbo werden en conjunctives by como verbo auxiliar, más un verbo al final en infinitivo. Esta tablita muestra cómo se conjuga el verbo werden en conjunctives by. Es muy sencillo. ¿Cómo se conjugan los verbos en conjunctives by? Simplemente, como si el verbo fuera un pretérito, umlaut. Listo. Y para ese primer caso, en donde tenemos dos verbos, el verbo würde como auxiliar y un verbo cualquiera en infinitivo al final, es la primera forma. La otra forma, la que estábamos hablando acá, es cuando simplemente en la oración utilizamos un verbo y ese verbo ya nos indica todo el conjunctives by. Ya nos indica que toda esa frase es una posibilidad, no un hecho real, sino algo que podría ser. ¿Cuál es esa forma? Tomar la forma del pretérito, la forma del verbo en pretérito, y agregarle a la primera vocal un umlaut, en caso de que esa primera vocal permita, ¿cierto? Que fuera una O, una EA o una U. Recordemos que ni la I ni la E llevan umlaut. Entonces esos verbos simplemente conservarían la forma del pretérito. ¿Cuándo se usa? Cuando tenemos verbos auxiliares, verbos modales o verbos irregulares
que son muy comunes, muy usados, que son muy, sí, muy utilizados. Como estos que tenemos en este ejemplo, en esta tablita de acá. El verbo ser, el verbo tener, el verbo llegar a ser, el verbo finden, encontrar, el verbo gehen, llegar, el verbo kommen, perdón, gehen, ir, el verbo kommen, llegar, el verbo lassen, dejar, como las hace. Al igual que la primera y la tercera. La segunda persona, tanto del singular como del plural. Qué pena, regreso de nuevo. Les digo de nuevo, pronto me van a solucionar esto. Ya la otra semana tengo un nuevo internet, que esperamos no sea tan malo como este. Listo. Bueno, entonces me preguntaba Carolina Juncken que, que no había podido tomarle foto, pero no sé a qué. Supongo que a este cuadrito. Bueno, ¿tienen otra pregunta antes de continuar? Al principio, listo. Al principio, Carolina, era esto. Si quieren, para que todos tomen nueva. Era esto. ¿A eso te refieres, Carolina? A eso que estoy presentando en pantalla. Listo. Eso que estoy mostrando en pantalla es la forma de conjugación del verbo werden en conjuntives by, en conjuntivo 2. Espero que la haya podido tomar la fotico. Luego acá está cuadrito, por si quieres de nuevo, o para los que no hayan podido copiarlo, muestra cómo es la primera forma del conjuntives by. ¿Cuál es esa forma? En la que en el verbo en segunda posición es el verbo werden, conjugado en conjuntives by, y el verbo al final es el verbo en infinitivo. Listo. Y la otra forma era esta, en la que simplemente utilizábamos un verbo de la forma del conjuntives by. ¿Cómo era esa forma? Simplemente la forma de conjugación del pretérito más un umlaut en la primera vocal. Y acá mostrábamos cómo era esa forma con el verbo. ¿Y cuándo se utilizaba esta segunda forma en lugar de la primera? Cuando teníamos verbos auxiliares, verbos modales o verbos irregulares muy utilizados, como estos que aparecen acá en esta tablita. O sea, es una lista corta, es digamos, una lista corta de verbos en comparación a la primera. En la primera estaría la mayoría de casos del conjunctives by.
Listo. Y entonces continúo. Ay, creo que cometí un error grandísimo. Y es que esta clase no la estoy grabando. Ah, sí, sí la estoy grabando. Pena, siempre se me olvida. Listo, ahora continúo. Entonces, eso respecto al conjunctive by. Y esta sería la forma de, de esa forma del conjunctive by en los verbos auxiliares, en los verbos modales, perdón, que serían dürfen, können, mögen, müssen, sollen y wollen. Y así sería la forma en la que se conjugaría igual un pretérito, pero con el umlaut en la primera vocal, excepto en estos dos verbos. Por eso aparecen acá con el asterisco. En los verbos sollen y wollen no requerimos del umlaut, aunque estén en conjunctives by, estos dos verbos en conjunctives by se conjugan sin el umlaut. Solamente estos dos verbos son las excepciones. El resto tenemos que ponerles el umlaut. Sí, creo que alguien iba a preguntar algo. ¿Nine? Bueno, alguien iba a preguntar algo. Listo. Entonces, por favor, copien esta tablita, es muy importante. Entonces, la que vimos arriba eran verbos irregulares del conjunctives by. Es decir, debemos, si queremos construir frases. Y les repito, ¿cuál es la única excepción? Los verbos sollen y wollen. Deber y querer. Esos dos verbos no requieren del umlaut para que podamos construir el conjunctives by. Listo. Creo que ya le tomaron la foto. Entonces continúo. Eso que les acabo de presentar es el conjunctive by en el presente. Ustedes dirán, ah, pero ¿cómo así que el presente si estamos indicando algo que no es expresar posibilidades tanto en presente como en pasado? Entonces, el ejemplo que les daba acá. Por ejemplo, der Angestellte, seine Kollegen würden nicht so spät zur Arbeit kommen. Sus colegas no llegarían tan tarde al trabajo. Mm, eso es en presente. Entonces, con esa primera forma, ¿cierto? Aquí acabamos de ver la segunda forma. La segunda forma no les presenté oraciones como ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo con el verbo finden. Sería fande. Digamos, ich fende. Eh, ich fände die Glücklichkeit. Glücklich. Ich fände die Glücklichkeit. Ahí sería como yo encontraría la felicidad. Esto sería la segunda forma del conjunctives by. Porque estamos utilizando este verbo que es muy usual. Pero supongamos que no fuera un verbo muy usual.
Hola, ¿quién es el administrador del grupo de WhatsApp para ver si de pronto me pueden agregar? ¿Será que nos puedes copiar tu número de teléfono para escribirte por privado, porfis? Listo, regresé. Qué pena. Me quedé hablando solo, no me di cuenta desde cuándo estaba sin internet. Mm, listo. Creo que ya les había mostrado los verbos modales, cómo se conjugan en el conjunctives by. Entonces les estaba mostrando un ejemplo. El ejemplo era, aquí, esto que estoy señalando, esta oración, tiene la forma de el conjunctives by, tiene la primera forma del conjunctives by. Es decir, utilizando el verbo werden, conjunctives by, y al fin el verbo infinitivo. Quería algo como, ich würde das Buch lesen, es como yo leería ese libro. Yo leería ese libro. Y esta oración tiene la forma de la segunda forma, perdón la redundancia, del conjunctives by. ¿Cuál es esa forma? La que requerimos solamente un verbo. Yo encontraría es la felicidad, ¿cierto? Ich finde die Glücklichkeit. Utilizamos el verbo en pretérito más un umlaut. Y así construimos la segunda, los dos ejemplos. Les pregunto, ¿tienen preguntas hasta ahora para pasar? Y eso en presente. Nosotros podemos decir eso en presente y en pasado. Conjunctives by lo podemos utilizar en presente y en pasado. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre conjunctives by? Listo. Entonces paso al conjunctives by. Ah, bueno, acá está la tablita de los verbos modales. Espero que la hayan podido copiar. Luego tenemos el conjunctives by de Vergangenheit. Vergangenheit, esta palabra, si no la conocían, pasado. Vergangenheit. Entonces el conjunctives by de el pasado. Y tenemos acá que para poder de dos cosas. Primero, un verbo auxiliar. ¿Qué puede ser estos dos? El verbo werden o el verbo hätten. Es decir, el verbo llegar a ser, el verbo werden o el verbo haben conjugado en el conjunctives by. Ese sería el primer verbo auxiliar, alguno de estos dos. Verbo werden o el verbo hätten. Y al final, el otro verbo en participes by. Y así conjugaríamos el conjunctives by en el pasado. Entonces miremos este ejemplo, aquí estas comparaciones. Esta primera oración está en perfecto. Die Frau ist immer zu spät gekommen. La mujer ha llegado siempre tarde. Ha llegado, es el perfecto. Luego tenemos esta oración en pretérito. Die Frau kam immer siempre tarde. Luego en pluscuamperfecto, que esto todavía no lo hemos visto, sería como en una semanita yo creo que ya lo podríamos ver. Pluscuamperfecto. Sería algo así como la mujer había llegado siempre tarde. La mujer había llegado siempre tarde. Die Frau war immer zu spät gekommen. Ese sería el pluscuamperfecto, pero luego lo vemos. Y luego tenemos ahora sí del que nos ocupamos hoy, el conjunctives by, en este caso en el pasado. ¿Cómo sería? Un primer verbo auxiliar, el conjunctives by,
mm, arte. Dice esta oración: la mujer no habría llegado tan tarde. Nuevamente estamos indicando una posibilidad, pero en el pasado. La mujer no habría llegado tan tarde. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. Entonces espero que ahí con ese ejemplo hayan podido entender la diferencia entre el Conjunctives bei del presente y el Conjunctives bei del pasado. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. Miremos este otro ejemplo. Tenemos la primera oración en perfecto. Der Mann hat kein neues Auto gekauft. El hombre no ha comprado ningún auto nuevo. El pretérito. Der Mann kaufte kein neues Auto. El hombre no compró ningún auto nuevo, perdón. El pluscuamperfecto sería: Der Mann hatte kein neues Auto gekauft. El hombre no ha comprado ningún auto nuevo. Y el Conjunctives bei sería: Der Mann hätte ein neues Auto gekauft. El hombre no habría comprado ningún auto nuevo. Espero que con esas comparaciones quede muy claro el Conjunctives bei. Y la forma del pasado, entonces, ¿cómo es? El verbo auxiliar en la primera posición. El verbo auxiliar está conjugado según cómo se conjuga el Conjunctives bei. Y al final, el otro verbo en pretérito. Esa sería la forma del Conjunctives bei en pasado. Listo. ¿Tienen preguntas hasta ahora sobre esto que acabo de decir? Entonces, en el presente, recordemos, tenemos dos formas del Conjunctives bei. ¿Cuáles? Una en donde utilizamos el verbo werden, conjugado de acuerdo al Conjunctives bei, que ya lo vimos, y al final un verbo en infinitivo. Esa es la primera forma del Conjunctives bei en presente. Segunda, utiliza el verbo en Conjunctives bei solamente. ¿En qué caso utilizamos esa segunda opción? Cuando tenemos verbos irregulares, usuales, comunes, verbos auxiliares y verbos modales. En el lenguaje hablado es común utilizar todos estos tiempos. El Conjunctives bei sí. El Conjunctives bei es muy común. Por ejemplo, el pretérito es común en el escrito. Es más común cuando nos referimos al pasado el perfecto. Es raro porque, por ejemplo, nosotros en español creo que utilizamos más el pretérito que el perfecto, pero en alemán, cuando están hablando, utilizan mucho más el perfecto que el pretérito. Entonces, pero igual, todos podrían utilizarse en algún caso en el lenguaje hablado. Solo que en el pasado, la forma más usual del pasado cuando se habla es el perfecto. Es el más común. Exacto, Tatiana. Este último del Conjunctives bei en pasado, ¿cómo se logra? Utilizando el primer verbo auxiliar, que sería el verbo werden en Conjunctives bei, es decir, con el umlaut, o el verbo haben en Conjunctives bei más el umlaut, hätte o hätten. Esos serían los dos verbos auxiliares. Y tendríamos que utilizar al final el verbo en participes by, es decir, tal como lo utilizamos cuando estamos haciendo el perfecto. ¿Claro para todos? Listo. Entonces continúo. Pero pasa otra cosa con el Conjunctives by en pasado. Y es cuando tenemos verbos modales. Entonces una cosa es construir el Conjunctives by en pasado, que es como lo acabamos de ver. Otra forma es construir el Conjunctives by cuando en esa oración que vamos a construir hay verbos modales. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ahí el verbo auxiliar. Cuando hay verbos modales y queremos hacer Conjunctives by en pasado,
solamente necesitamos como auxiliar el verbo hätten, es decir, el verbo haben, el verbo tener, en pretérito con el umlaut. Es decir, hätten. Necesitamos, este es el verbo auxiliar, hätten. Más el infinitivo, es decir, el otro verbo además del modal en infinitivo, y al final el verbo modal en infinitivo. Es decir, habrían dos verbos en infinitivo en esa oración. Vamos a ver el ejemplo. Este es el primer ejemplo, en pretérito. Oscar musste gestern arbeiten. Oscar debía trabajar ayer. Listo. En el perfecto, ¿cómo sería? Oscar hat gestern arbeiten müssen. Oscar perdón. Oscar ha debido trabajar ayer. Entonces, Oscar ha debido trabajar ayer. Y el conjunctives by en pasado con verbo modal sería de esta forma. Oscar hätte gestern arbeiten müssen. El verbo modal al final. El verbo en infinitivo de penúltimo. Y el verbo auxiliar haben, posición. Entonces, Oscar hätte gestern arbeiten müssen. De esta forma construimos el conjunctives by en pasado con un verbo modal. Oscar habría debido trabajar ayer. Sería algo así como la traducción literal en Oscar habría debido trabajar ayer. En pasado. Miremos este otro ejemplo. En pretérito. Lena dürfte nach Köln fahren. Lena pudo, que el verbo dürfen es permitir, ¿cierto? Sino que sería como raro en pasado como de sería como sí, Lena pudo conducir hacia Köln. En perfecto. Lena hat nach Köln fahren dürfen. Lena ha podido conducir hacia Köln. Entonces, en el primero, Lena pudo conducir hacia Köln. En el segundo, Lena ha podido conducir hacia Köln. Y en el conjunctives by, con verbo modal en pasado, sería Lena hätte nach Köln fahren dürfen. Lena podría haber conducido, sí, sería como, podría haber conducido hacia Köln. Podría conducir a Köln, en pasado, sí. Lena podría haber conducido a Köln. Sí, Lena podría haber conducido a Köln. Esa sería la forma en conjunctives by con el verbo modal. Entonces, repito, ¿cuál sería la estructura? El verbo auxiliar hätten, conjunctives by, el infinitivo y el verbo modal en infinitivo. Y esa es la estructura del conjunctives by en el pasado con verbos modales. Yo sé que el conjunctives by es un tema bien complicado, entonces vamos a hacer un repasito. ¿Qué sabemos del conjunctives by? Primero, que se puede hacer tanto en presente como en pasado. En el presente tenemos dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son esas formas? Una primera, en donde requerimos del verbo werden, es decir, el verbo werden conjugado en conjunctives by, más un verbo en infinitivo al final. Acá tenemos la tablita del verbo werden en conjunctives by. Esa es la primera forma, la que tenemos en frases como seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen. Sus colegas no llegarían tan tarde al trabajo. La otra, sino uno solo. ¿Y cómo sería ese verbo? Utilizar el verbo que queremos conjugar en pretérito y le agregamos un umlaut. Y tendríamos oraciones como esta de acá abajo. Ich fände die Glücklichkeit. Yo encontraría la felicidad. Pero en este segundo caso hay una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que solamente podemos utilizarlos con verbos modales, verbos auxiliares
o verbos irregulares que son muy, muy, muy usados. Si no son muy, muy usados, así sean irregulares, debemos utilizar esta primera forma. Listo. Luego tenemos que el conjunctive by también puede ser utilizado en el pasado y puede ser utilizado de dos formas. La primera, utilizando el verbo werden o el verbo hätten, es decir, el verbo llegar a ser o el verbo haber en conjunctives by, es decir, sería o habría, más un verbo al final conjugado en participes by, como en esta oración. Die Frau wäre nicht so spät gekommen. La mujer no habría llegado tan tarde. Pero esa estructura cambia cuando queremos construir la misma conjunctives by en pasado, pero en esa oración además tenemos un verbo modal. ¿Qué pasa cuando en esa oración tenemos un verbo modal y queremos construir una frase en conjunctives by en pasado? Tenemos que utilizar el verbo hätten como auxiliar más un verbo en infinitivo más el verbo modal en infinitivo. Es decir, en la oración principal estaría el verbo hätten como segunda, estaría conjugado en la segunda posición, ¿cierto? Y luego en infinitivo, antes del verbo modal en infinitivo, iría el verbo, el otro verbo que complementa la frase. Por ejemplo, esta oración, Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Oscar debió haber perdón, debería haber trabajado ayer, algo así más o menos. Oscar debería haber trabajado ayer, sería la forma de esa oración. Listo, y eso es todo por hoy. Cuéntenme. Sí, este último caso con los verbos modales, cuando tenemos verbos modales y queremos conjugar ahí necesariamente tenemos que utilizar ese verbo, el verbo hätten, en lugar del verbo wären. Es decir, en esa última opción solamente hay una posibilidad y es utilizar el verbo hätten como verbo auxiliar. Recordemos que en el caso anterior, cuando no tenemos verbos modales en la oración y queremos hacer el conjunctives by en el pasado, podríamos utilizar o el verbo hätten o el verbo wären. Todo depende del contexto. Sería como análogo hätten al verbo haben cuando queremos hacer el perfecto, y el wären sería, digamos, análogo al verbo sein cuando en los casos en los que queremos hacer el perfecto. Ya, eso es como, tengan en cuenta ese paralelismo, esa analogía. Listo, sé que es un tema complicado, así que espero que tengan preguntas porque es un tanto complejo el conjunctives by en alemán, pero es importantísimo, se utiliza mucho. ¿Tienen preguntas? ¿Haben Sie Fragen? Hätten Sie Fragen? ¿Tendrían preguntas utilizando el conjunctives by? Bueno, ¿hay alguien? ¿No tienen preguntas? Bueno. Profe, el Baren Sí. y el Baren y el Hatten es como decir yo estaba o yo estuve en pasado. No, el Yo Beren, estaría o yo el Beren es en como yo sería y yo habría. Sería como o sea, como sería y habría. Sería digamos, una traducción un tanto cercana.
Por ejemplo, ich hätte sería yo habría. Ich wäre sería yo sería. Recuerda que tienen umlaut, tienes que pronunciarla con el umlaut. Sí, Entonces, por no es, lo que estamos hablando del pasado, pero de deseo, ¿cierto? sí, Ah, ok, vale. Thank you. listo. Vite, Linda. listo, claro. Listo, entonces les voy a presentar para no perder la costumbre, ya que todo quedó claro, un poema. Ay, esperen, disculpen. Voy a presentar un poema. Hoy sí es un poco largo y ya no nos queda tiempo, entonces simplemente lo vamos a escuchar. Me dicen por favor si lo pueden escuchar. Creo que acá se puede ya la opción del sonido. Es un poema de una... ¿Pueden ver la pantalla o no? Ni se oye, listo. Permita. Ah, claro, es que no he presentado. Listo. Así. Listo, ahora sí. Díganme, ¿se puede ver la pantalla? El poema. Se llama Apple. ¿Sí? Por favor, ahí por el micrófono si se puede escuchar. Appell. Wie ins Ohr dringt dieser an das Herz. Sí se puede escuchar. ¿Sí? Listo, entonces lo voy a poner. Bueno, entonces lo voy a poner de nuevo y lo escuchamos que tiene una voz muy bonita la señora. Appell. Wie ins Ohr dringt dieser an das Herz rührende Süße enthaltende, mit ihr erbsenschotenförmig, nur gewölbter, schwellende Ruf von da unten dem Bachbuschwerk her. Hilferuf wohl eines Vogels, Nestlings, der eben jetzt aus dem Nest fiel, bestürzt sitzt, in auszehrend leerer und gefährlicher Fremde. Aus eins der unzulänglich fiederten, oder war seiner Brüter einziges Ei, und hungert nun nur, etwas über die Zeit, da alles verdaut ist, nichts weiter, und die biologische Uhr ihm die Stunde schlägt, dringlich weiterzuwachsen befiehlt. Eine Lücke gehorsam schreit. Katastrophen sind in der Ordnung der Dinge. Katastrophen sind auch Ermessenseffekte, aber Zufall. Jetzt ist es still, alles fließt. Die Rufe wurden kürzer, klangen weniger schmerzlich, wie etwas verstaubt, aber störten doch noch. 150 oder 15 Gramm stimmebildendes Fleisch, eine volle Stimme war es ja, haben den Hilfstrieb in einem lesenden und schreibenden Menschen anzuzetern die Macht, schlagen der Sorge Alarm da unten, das wecke den Beutetrieb etwa einer Katze in der hübsch schwellenden, schmerzlich süß, auch ihrem Ohr tönenden monadischen Einheit mit dem Hilfs- und Schutztrieb. Listo. Ese fue el poema. Estar acá por tenerme paciencia con el internet. Y nos vemos mañana. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Profe, Sí. ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer ejercicios del futuro ¿De qué? principalmente. El futuro, ok. Gracias. Bueno. Listo. Auf Wiedersehen. Les pido por favor que se salgan de la presentación para poder detener la grabación. Al parecer, si no se salen, no se puede detener la grabación. Algo así.